Hola a todos, estamos en una nueva charla de Club de los Viernes en cuarentena, pero seguimos pensando y debatiendo. Y hoy estamos con dos señores que no necesitan presentación, lo voy a hacer lo mismo, pero son conocidos y queridos por todos. Darío Lopérfido desde Berlín, ¿cómo va Darío? Hola, hola Cari, hola Ricardo. Hola, Y Ricardo López Murphy desde la ciudad de Buenos Aires. Hola Ricardo. hola Karina, ¿cómo estás? Y el tema que nos interesaba pensar con ustedes y charlar es el peligro totalitario en la gestión de la crisis del COVID-19, ¿no? Cómo se afrontó desde las distintas gestiones de los distintos países y, y de qué manera distintos países cortaron o no cortaron libertades, respetaron o no ciertas cuestiones que tienen que ver con las democracias. Así que si les parece bien, largamos por Darío, después Ricardo y vamos charlando entre los tres. Sí, sí, me parece genial. Yo, a mí fue curioso, pues yo estaba en España, tenía que viajar a Buenos Aires a fin de marzo. Entonces, cuando vi como que se complicaba todo y estaba con la familia y todo, decidimos volver a Berlín en lugar de ir a Buenos Aires. Dimos de baja ese pasaje y volvimos a Berlín. Con lo cual pude ver un poco, y luego lo seguí con mucho detalle, el tema en España, el tema en Argentina, que lo seguí por los medios, y el tema aquí en Alemania. Y la primera cosa que surge es, bueno, cuando vos tenés una estructura eficiente que funciona en el sistema de salud previamente, eh, tenés que cortar menos libertades. Lo de España, y tanto como lo de Argentina, tuvo una carga ideológica muy potente. Digamos, el 8 de marzo el gobierno convocó a una marcha feminista, donde estaban las ministras mujeres encabezando la marcha, y a los 2 días la ciudad estaba cortada, y hoy los expertos dicen que en esa marcha pudo haber sido un foco de contagio impresionante. O sea, la cosa ideológica puesta por delante, no se les ocurrió cancelar la marcha esa feminista que hacían. La influencia de Podemos, la ministra de Sanidad de España es Irene Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias, eh, y, y, luego ver el tema en Alemania. En Alemania, que no hubo nunca cuarentena total, nunca hubo prohibición de, de salir, de salir a la calle. Desde el primer día cerraron negocios, cerraron un montón de lugares, pero uno podía salir a la calle siempre, pudo salir a la calle siempre, podía ir al parque siempre. Es más, el Estado recomendaba eh, que la gente vaya a trotar a los parques y eso. En ese sentido, también había un discurso de Merkel muy cuidadoso respecto a la posibilidad de cortar las cosas, diciendo, yo sé, ustedes lo entienden, pero este país ha perdido mucho por la cosa autoritaria, y entonces vamos a tratar, era casi un ruego cada cosa que se decía, que un negocio no iba a estar abierto o que se iban a suspender las clases. Eh, y frente a eso, España y Alemania tuvo una cantidad infinitamente menor de casos que España o que Italia, con una cosa muy cerrada. Eh, bueno, ahí se vio el resultado básicamente. Primero, o sea, un sistema de salud que anduvo muy bien. Yo conté el otro día una cosa muy impresionante aquí. Aquí hay el instituto que maneja todo y que da toda la información, que se llama el Instituto Robert Koch. Es un instituto que maneja la epidemia, como el Instituto Malbrán en Argentina. El Instituto Robert Koch en el año 2012 había hecho una simulación de un ataque de un virus muy contagioso que afectara básicamente las vías respiratorias. O sea, esa simulación se hizo en un centro científico y se entregó al gobierno en 2012. O sea, entonces el gobierno ahora, como tiene instituciones serias y perdurables, o sea, tenía un tutorial de acción muy claro, muy marcado, de cómo ir haciendo las cosas y cómo ir resolviendo este asunto. Esa es la primera cosa que yo veo como destacable, digamos, el sistema de salud, un sistema de testeo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. La cantidad de test que se hicieron en Alemania fueron impresionantes. Para los que hablan de más Estado, menos Estado,
que esto muestra que tiene que haber más Estado. Yo digo, el tema de los tests en Alemania, igual que en Corea del Sur, también tienen que ver con que no los hace un solo lugar estatal. O sea, si uno en Alemania se siente mal, puede ir a un hospital y lo van a atender y le van a hacer el test, pero si no se siente mal, puede ir a cualquier lado y hacerse un test, pagándolo. O sea, esa desregulación lo que provocó fue que Alemania tenga una cantidad de gente testeada muy alta, lo mismo en Corea del Sur. Entonces, al tener un mapa de la población y el virus tan grande, fue innecesario tomar medidas tan extremas. Y los más inexpertos o los con peor sistema de salud han tenido que tomar medidas más duras porque justamente no tienen un sistema de salud que los respalde. El caso de Argentina es muy concreto, o sea, tenés un sistema de salud que lo han manejado una parte del Estado, otra parte las obras sociales, sindicales, otra parte, o sea, no hay posibilidad de tener un comando sobre ese sistema de salud, entonces tenés que meter a toda la gente a la casa, adentro de la casa sin contemplaciones, porque no tenés cómo atajar después una cantidad de contagios muy alta. Ricardo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Darío. Es refrescante para todos nosotros el ejemplo de Alemania, en particular yo diría el extraordinario liderazgo de Angela Merkel, que ha enfatizado con singular firmeza la necesidad de respetar los límites de la República, con lo que implica en términos de transparencia, de hacer la información pública, de convocar a la persuasión, de respetar los límites de gobierno. En realidad, ese es un tema que en nuestro país es importante que lo recordemos, porque desgraciadamente no están funcionando bien las instituciones, no se ha podido reunir el Congreso de la Nación, la excusa son los problemas de salud, pero eso no es verdad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para que se reúnan, no está funcionando de manera integral la justicia, y uno tiene siempre la sospecha sobre la calidad de la información. Yo diría que ese énfasis es muy pertinente, y me encantó que pusieras el ejemplo de Alemania, porque también, a fuer de ser muy sincero, Alemania en la posguerra se convirtió probablemente en el caso de las democracias más logradas y transparentes. El segundo punto que quiero enfatizar, retomando lo de Darío, tiene que ver con el estado paquidérmico, el estado B, gordo, el estado incompetente. Es decir, el tamaño crea incompetencia, o sea, el tamaño hace inasible la tarea, y es por eso que ese estado no previó hacer un número de test razonable. Nosotros estamos testeando, para poner digamos, en el hemisferio occidental, testeamos 1.000, Uruguay 5.000, Chile 8.000, Estados Unidos 20.000. O sea, yo digo, es una desproporción colosal. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque simplemente no se previó, o sea, hubo es decir, ese estado obeso, paquidérmico, que nos agobia, que nos impide movilizarnos, es también un estado bobo, o sea, un estado sin capacidad estratégica para prever los cuellos de botella, dónde va a estar el lugar crítico. Y ahí también quisiera aprovechar la referencia de Darío, ya no solo sobre los test, sino sobre los tutoriales, es decir, los ensayos. Bueno, debo decirte que el año pasado se hizo un ensayo acá sobre una epidemia, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. Y se localizó con total claridad dónde iba a estar el cuello de botella, que era Ezeiza. O sea, no había un despliegue previsto para una emergencia natural. ¿Qué es lo que debió haberse hecho? Bueno, debió haberse hecho y armado un mecanismo de chequeo en frontera de alta calidad.
básicamente por donde entran. Es decir, yo he contado varias veces públicamente que en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el gobierno de José Valle Ordóñez en Uruguay, la fiebre española pegó poco porque se ingresaba a Argentina por el Hotel de los Inmigrantes y te hacían hacer cuarentena. Era un sistema de 600 años atrás. Pero, digamos, lo interesante es que el sistema de Ginés González García, la cuarentena de nuevo. O sea, que es un sistema de muchas limitaciones al revés del testeo masivo que permite, digamos, funcionar más inteligentemente y permite aprovechar, digamos, no destrozar el funcionamiento económico y social hasta psíquico de las personas para preservarles la salud. El tutorial, la diferencia es que el tutorial de allá se usó, el tutorial de acá no. Pues si se hubiera usado era muy claro. Ah, claro, hay gente que dice, bueno, es que ella estaba afuera. Ella se había ido en los días donde ya estábamos en emergencia, había que dejarla volver a entrar. Si cerrábamos, no podía entrar. Y ella es digamos, El principio y el fin de todas las cosas. el origen digamos, de ciertos problemas que tenemos hace muchos años. Pero digo, esto es importante porque Seiza era muy crítico y quizás cuando se haga la evaluación a posteriori hubo cosas que se hicieron bien. Por ejemplo, yo creo que una vez decretada la cuarentena, anticipadamente, y eso los ayudó a que el número no sea tan gravoso, el despliegue de las fuerzas de seguridad, de la Fuerza Armada en los barrios más modestos, la cadena logística que se armó, los hospitales que se fueron armando, muchos de Fuerzas Armadas, después hospitales civiles provisorios cerca de los hospitales de alta complejidad. Digamos, se ha armado un operativo más razonable, pero hubo un error en los tutoriales, como tú lo has llamado, protocolo. El último punto tiene que ver con que esas manías autoritarias han devenido en disparate, o sea, disparate. La policía interrogando a personas de alta edad que se defienden diciendo la Constitución me protege, y la policía le dice, pero ¿cómo la Constitución? Estamos en pandemia, como si la pandemia suspendiera la Constitución. Por eso es tan importante. Ahora, la policía no es que están mal, ellos escuchan todo el día este relato. Es decir, que la pandemia autoriza, por ejemplo, a poner preso a las personas de más de 70 años y hacer que tengan que pedir permiso. Yo sé que a te cuesta creer esto, Darío, pero algunos querían que le pusiéramos hasta prisión a los pobres ancianos que salían a caminar por la plaza, como una necesidad hasta psicológica. Por eso digo, esto que cito hoy está en un artículo de la prensa, lo de la policía que interrumpe a una señora mayor. Creo que hay un problema serio de no conciliar el régimen de libertad de nuestra Constitución. Si hubiera que suspender la garantía, hay que decretar estado de sitio. No se puede suspender la garantía por capricho, arbitrariamente, o otorgarle esas facultades. En el peor de los casos a un agente de policía, en el más grave de todo a un jefe de gobierno. O sea, creo que necesitamos recuperar la sensatez y por eso es tan refrescante tu relato sobre ese faro de luz de la democracia que es la República Federativa Alemana y sobre también lo que es la eficacia del gobierno. Es decir, en el medio de la pandemia hemos comprado alimento al triple del precio que vale para el Estado, para no decir lo de los barbijos y los hoteles que superan. Sí, lo que es más llamativo, lo que forma parte de esta patología, de ese estado, de ese ogro filantrópico, es que no importa la persuasión ideológica, todos cometen los mismos errores. Estamos con un problema, yo sugiero siempre tomar agua mineral, porque a lo mejor es el agua
los perfiles. Darío, ¿querías contestar? Y después paso a la siguiente pregunta. No, yo coincido con Ricardo porque yo tengo como manía, así como escribo todos los domingos artículos en Infobae y siempre digo lo mismo, siempre hablo de la batalla cultural. Acá el extraordinario problema es que en la Argentina se vienen como corriendo las líneas todo el tiempo. Ya venía bastante mal la cosa, pero durante los 12 años del kirchnerismo se instalaron temas que son un disparate y que se instalaron con un trabajo muy fuerte de cooptación de ámbitos y de lugares. O sea, se metieron en las universidades, en las carreras que tienen que ver con las ciencias sociales, se metieron en el CONICET, se metieron, o sea, trabajaron, cooptaron todos esos lugares. Después vino el gobierno de Macri, que era un gobierno con una voluntad interesante de integración al mundo o de tratar de hacer algo con la economía, pero un gobierno que no tenía ni idea de esos temas. O sea, con gente es el caso que vos mencionabas de la capital federal. Bueno, pero Larreta no es una persona que tenga una intelectual en su vida que le permita hacer un discurso como el de Angela Merkel, de decir, yo tengo que ser muy cuidadosa a la hora de cortar libertades, porque la pandemia no puede ser un argumento para esto. No tienes, es como una persona que se dedica a la actividad concreta, podría ser es un ejecutor de cosas, pero el nivel de lo que había que hacer en el gobierno de Cambiemos respecto a dar la discusión sobre todo lo que se había desfasado, entre estos el rol del Estado. Cuando vos decís lo que decís, o cuando yo digo lo mismo que decís vos respecto del rol del Estado en la Argentina, te saltan un montón de personas que están a veces en un estado como de alienación mental, que a mí me llama muchísimo la atención, y dicen, no, el Estado salva vidas. No, el Estado argentino no salva nada, pero básicamente pues no sirve para nada. Es un Estado completamente inútil que no puede ni programar una situación para una enfermedad, o sea, y que gasta una cantidad de dinero estrafalario y viene siendo cada vez peor, cuando en realidad lo que nosotros decimos es, cuando vos achicás el Estado y lo dejás centrado muy fuertemente en las áreas que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con la educación, lo que haces es poner un orden de prioridades muy concreto y sobre eso te quedas tranquilo de que eso va a funcionar bien. El Estado argentino es una cosa disparatada de funciones, de cantidad de secretarías, subsecretarías, ministerios, direcciones generales, que hoy lo ves, hoy en una situación de un problema de salud pública, lo ves. ¿Te sirve para algo? No hay una sola cosa del Estado argentino que sirva para nada. O sea, el ejército está trabajando, pero ayer nos decían que con poquísimo presupuesto tratando de dar alimentos a todo el mundo. Los insumos los tenés que pedir y tenés que llorarle a China que te mande respiradores, y China te manda menos cosas, te dona menos cosas de lo que te cobró. O sea, es una vergüenza. O sea, te cobra carísimo unas cosas y después te manda unos barbijos de regalo, como un cotillón. Es una cosa espantosa. O sea, no puede dar respuesta en nada eficientemente. Ahí, para preguntarles lo siguiente, voy a retomar 2 o 3 cosas de las que ustedes dijeron. La primera tiene que ver con de qué manera la persona que está a cargo del Estado, que no es el Estado, cosa que pensamos que se había subsanado hace unos 400 años, pero aparentemente no son el Estado. Entonces, una cosa es una persona a cargo, una persona que está gobernando transitoriamente a cargo del Estado y te dice, te pido 1000 disculpas, yo sé que no tengo el derecho de quitarte esta libertad no es mía, es tuya, mirá, te pido disculpas, pasa esto, y alguien que dice, yo te la otorgo. Vos tenés que agradecer al Estado argentino la deferencia de permitirte o no caminar 500 metros, porque ellos son los depositarios de tu libertad y te la otorgan. Esa diferencia enorme de pensar de quién es la libertad, me parece que a la vez constituye otra forma de pensar el Estado que tiene que ver con esto que ustedes decían claramente. La pandemia no suspende la metodología del Estado,
no suspende los sobreprecios, las compras corruptas, la forma de comunicarse, o sea, los vicios estos no se terminan. Y en ese sentido les hago a los dos la misma pregunta, que es, ¿piensan que la pandemia es una excusa para ampliar esa concepción, no sé si decir ya totalitaria, pero por lo menos intervencionista y supraestatista? Darío Sí, primero y... creo que hay algo ahí de corrupto y gangsteril en todo el sistema que se ha armado que es difícil de reemplazar. Volviendo al tema de las compras, ahora resulta que le van a comprar a los productores, a las firmas productoras, pero digo, había que pasar este desastre para darse cuenta. Imagínate lo que es pensar en una cadena de intermediarios que no producen las cosas para ser tus proveedores, en vez de ir a comprarle a los productores o a los grandes distribuidores, Coto, por ejemplo, que te vende las cosas un tercio de lo que estaba ahí. Ahora, ¿por qué tiene que ocurrir eso? ¿Por qué existían esos personajes de la intermediación? Bueno, todo eso tiene que ver con ese mecanismo tan opaco, tan degradado de vivir del Estado. Y bueno, ahí cada uno picotea el monedero, como decían. Yo soy del sur de Buenos Aires. Y yo escuchaba a veces en los debates, decía, te estoy contando de muchos años atrás, porque yo soy bastante grande de edad. Entonces, yo vi surgir estas cosas ya a principios de los 80, y decía, usted, López Murphy, no quiere que picoteemos al monedero. Claro, eso es lo que no quiero, esa es la clave. Le parecía normal picotear el monedero. El monedero eran los gastos estatales, las compras, dársela a los amigos, no comprar más barata, ¿qué se le ocurre esa pavada? Pero para contarle a Darío un poco, me gustaría que refiera a la situación en Europa. En todos los países del mundo que yo conozco se están bajando los impuestos. Este es el único donde hay proyectos delirantes de subir los impuestos. Para tu coleto, los impuestos en Argentina, de que yo fui ministro ya en el año 2000, se han subido 70% las tasas. Pero el impuesto a la riqueza no se subió 70, sino se multiplicó por 9, o sea, se subió 800%. Digo, están pensando que no les alcanza, digo, una cosa absolutamente delirante, que lo más grave es que no solo lo hace el oficialismo, sino que la oposición rivaliza, a ver quién hace el disparate más grande. Digo, es muy importante que lo registre. La otra locura que ha ocurrido es que en el medio de esta tensión está la idea de largar delincuentes de las cárceles. Yo diría, una persona sensata, ¿qué es lo que haría? Sacaría a la gente de más de 70 años, no importa la causal, sacaría a la gente que está detenida por delitos que no tienen que ver con la violencia, pero ni se le ocurriría sacar a los violentos, porque a todos los problemas que tenemos le agregaríamos el riesgo ya en un sistema que es ineficaz de seguridad, entre otras cosas, por esta locura de soltar a los delincuentes todo el tiempo. Para último, pero también para comentarle a Darío los episodios que vivimos acá, la Corte, recurriendo a la jurisprudencia, algo totalmente previsible, que el procurador y la Corte iban a decir lo que dijeron ante la presentación de la señora vicepresidente, en el eufemismo ella. La Corte le dice, ella consulta si se pueden hacer sesiones virtuales, y la Corte le dice, mire, los reglamentos de la Cámara, como es natural en la división de poderes, lo hace la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no es injerencia nuestra. Le contesta, pero es un artículo de excepcional ribetes académico y jurídico de un tema, pero está muy bien hecha la respuesta. Trivial, porque nunca debió haberse preguntado, porque todos sabíamos la respuesta. Pero lo más increíble, para que te acerque a este mundo
yo diría en el sentido de esas historietas de nuestra juventud, bizarro, donde todo luce al revés, ella interpretó que la Corte le dijo que ella podía tener sesiones virtuales, cuando lo que dice explícitamente es exactamente al revés. Pero digo, en términos de violación de las libertades y violación de la verdad, están pasando cosas que a uno le parecen de Ionesco. O sea, todo un absurdo, o sea, todo es disparatado. Este punto es muy significativo y tiene mucho que ver con lo que Darío mencionaba sobre el gran defecto del gobierno anterior en términos de la batalla cultural. En realidad, eso venía preanunciado, porque recuerda, Darío, que hablaban de que lo importante era la gestión, la gestión, la gestión. Pero la gestión, Sí. ¿dónde? Acá estamos como Séneca. No hay viento que sea favorable si no sabe a dónde tienes que ir. Manejar el timón, pero lo primero que hay que saber es a dónde quiero ir, a qué puerto quiero ir. Si no, el timón va a dar vueltas como un barco loco. Esta cosa de trastocar los hechos, y probablemente esa falta de visión y esa falta de narrativa, y como dice muy bien Darío, esa falta de librar la batalla en términos culturales, que es crucial, porque estas cosas son culturales. En ningún país se habla de subir los impuestos, acá se han subido espectacularmente, con un resultado catastrófico. Hace 12 años que no crecemos, hace 2 años que estamos en recesión, hace 45 años que crecemos al 1,4, y el verdadero programa del gobierno es que sigamos durante 30 años igual de mal que estamos ahora. Eso no estoy haciendo una broma, estoy traduciendo para el público los documentos que han presentado para la negociación de la deuda, donde dice, mire, somos incorregibles y no nos vamos a corregir. Es el meollo del documento central que trae la idea de que nosotros hemos fracasado terriblemente los últimos 45 años, y dice, pero vamos a seguir así los próximos 30. Crea o no lo crean, ese es el meollo del plan de gobierno. Darío, te paso. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece muy, muy importante lo que dice Ricardo, es exactamente así. O sea, y la otra cosa en términos de la política, quiero decir que mientras en un Estado contaminado y en una política contaminada por Cristina Kirchner y por el kirchnerismo más duro, la oposición tiene una cosa naif, que se cree que está siendo oposición en un municipio de Dinamarca, digamos. Entonces presentan unos papeles, presentan unas cosas así, y no pasa nada, no modifican nada, no modifican nada de la realidad. Hace 20 días que se está discutiendo que haya sesiones en el Congreso, 25 días, o sea, bueno, va a terminar la cuarentena y el Congreso va a estar cerrado, chao. O sea, fácil. Pero el gran tema, el extraordinario problema, es que el eje del mal, digamos, la maldad, o sea, todos esos siguen trabajando y no les importa nada la pandemia. O sea, mientras yo lo veía el otro día y me puse a estudiar algunos temas puntuales, el subsecretario de Derechos Humanos de la República Argentina, subsecretario de Derechos Humanos en medio de la pandemia, pide la libertad de Ricardo Jaime y del hijo de Báez, o sea, de tipos que han confesado. Ricardo Jaime confesó que cobró coimas, y cobraba coimas, por supuesto, para Néstor, porque él se quedaba un poco, pero él robaba para la corona, digamos. Ricardo Jaime confesó eso. Ricardo Jaime está condenado con cadena efectiva por el accidente ferroviario de Once, que 50 y pico de muertos, 700 y pico de heridos, casi 800, y el subsecretario de Derechos Humanos, persona que depende directamente de Cristina Kirchner, pide la libertad de ese tipo mientras tienen a la gente encerrada por el temor a agarrarse un virus. Mientras pasa eso que vos decís, o sea, llaman a 2 o 3 gobernadores, entre ellos a Larreta, para decirles, acompañame, se sacan la foto con Guzmán y con Cristina para decir que van a presentar la oferta a los bonistas, y lo que están diciendo es básicamente, déjame seguir igual, y
y cuando pueda te pago algo, o sea, como una cosa más lastimosa que una negociación efectiva de la deuda. Y el mundo no es así. En el mundo lo que estamos viendo es lo que, como se decía, díganme cuáles son sus verdaderas intenciones, digamos. España es un país que funciona bien, pero ya se empieza a notar algo que si no lo corrigen, que es este deterioro cultural en el gobierno, que es lo que provoca la presencia de Podemos, que para la gente que no conozca, Podemos es como el kirchnerismo, digamos, tienen todo muy parecido. O sea, son amigos de Venezuela, son amigos, se financiaron con Irán y ahora están en el gobierno español. Y uno empieza a ver ese mismo tema, test fallidos que se compraron a China, intento de control de las opiniones adversas al gobierno en las redes sociales. Es todo lo mismo. Y los que han reaccionado, digamos, frente a eso, con una cultura democrática, con una tradición democrática y de respeto por las libertades, llevaron mejor la cosa, fueron más eficientes. Alemania, como decíamos, pero también, Ricardo, Taiwán. Taiwán está al lado de China. Taiwán está a 180 kilómetros de China. O sea, y en China hicieron lo peor que se puede hacer en términos de pérdida de las libertades y en términos de ocultamiento de la información, y Taiwán no tiene más caso ya, y lo hicieron en base a la eficiencia y a un discurso profundamente respetuoso de las libertades públicas. Digamos que en las situaciones extremas, como en las guerras o como en los terremotos, a los mejores les sale lo mejor y a los peores les sale lo peor. Es verdad, es verdad. Perfecto. Es verdad. Yo haría una referencia ahí, Taiwán, el caso de Taiwán es bien interesante, porque como dice Darío, fue de una singular eficacia, es un estado estratega e inteligente, pero además tuvo la virtud de denunciar a la OMS la gravedad del problema que se venía, cómo se estaba tergiversando el problema y los riesgos que corría la humanidad. Y la verdad es que no se le prestó atención porque hay como un bloqueo a escuchar, bueno, por supuesto, a un país muy poderoso como el régimen chino hay temor, y Taiwán se ha manifestado con una enorme claridad y una enorme eficacia. Yo diría, si una cosa uno tiene que mirar es qué hace Taiwán, no solo en materia sanitaria, ha sido excepcional la performance, pero yo miraría qué hace Taiwán en general, porque tienen una extraordinaria destreza en lo económico, en lo cultural, en todos los aspectos de la vida, porque en general la civilización china es muy, muy brillante, y uno lo ve en la diáspora, los países más desarrollados del mundo, Taiwán, Singapur, Hong Kong, bueno, Hong Kong, ¿no? Pero digamos Hong Kong, todo lo que están los chinos, y no está la férula y el poder del logro filantrópico arriba, son una maravilla. Entonces, yo rescataría eso. Te diría que otra cosa que ha pasado, que por suerte creo que esta vez ha bloqueado, es la irrupción de los médicos cubanos. Lo único que nos faltaba, esta tragedia, era traer a los cubanos. Era lo único que nos faltaba. Yo conozco los casos de Brasil, de Uruguay, en particular conozco bien los casos de Uruguay. Les tomaron examen a los oftalmólogos cubanos en la Universidad de Montevideo, no pasó ninguno. Es una cosa catastrófica. Pero además es lógico que sea catastrófico. Primero porque Cuba es un país muy pobre, un país encerrado, un país sin acceso prácticamente a ninguna posibilidad. Su medicina tiene que ser un desastre, porque el gran progreso de la medicina es un progreso muy asociado al intercambio cultural. Claro. Ellos reciben una revista de medicina moderna hace muchos años, no tienen cómo pagarla. Es un país que ha fracasado Cuba dramáticamente. Mira, yo el otro día mirando un escrito de un economista del Banco Central cubano, decía, en el 59 Cuba era 5 veces República Dominicana, ahora es el 70% de República Dominicana. Claro.
hicieron perder 6/7 el nivel de vida, Fidel, Raúl y ahora Díaz-Canel. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos ir a buscar esos médicos que Dios me libre y me guarde? Yo estoy por escribir una suerte de pretestamento que diga, aún en la emergencia más grave, a mí no me toca un médico cubano. Claro, claro. Era una muerte argentina, bien argentina, antes de que me toque un médico. Sí, A mí no me toca un Yo médico decía, de esto, no, digo, ni muerto. que vengan, que vayan cuando termina la pandemia para hacer mojitos en la fiesta de festejo, pero digamos, para Pero digo, tratarse la salud mejor no. Hay una Aparte, reflexión con esa gente. Ustedes saben que, porque se habló mucho de si son espías, de si son... Cuando los reclutan, y imagínense el estado de libertad en el que los reclutan, o sea, te no, vienen a decir, vos vas a decir, no, no voy, no existe eso. Parte de su misión, además de los servicios médicos, siempre piensen que ellos prestan servicios médicos, o sea, no todos están recibidos, y están recibidos bajo las condiciones que estaba citando Ricardo, de una precariedad informativa y una capacidad de desarrollo nula, cero. Pero más allá de eso, no todos están recibidos, algunos son enfermeros, unas cosas muy básicas, de muy poquito tiempo de preparación. Parte de su contrato tiene que ver con el adoctrinamiento, con informar y demás. Y esta gente deja a su familia en Cuba. Entonces, lo que hay que denunciar, además de que todo el mundo sabe que no ven un mango, ven el 10% con suerte de lo que se le paga al Estado cubano por estos servicios, hay que denunciar el trabajo esclavo, o sea, estamos ante verdaderos esclavos, aun cuando informen, adoctrinen y demás, la verdad que lo están haciendo en condiciones de una pistola en la cabeza. Y ahí les quiero preguntar algo, ustedes son los dos firmantes de un manifiesto internacional muy interesante, en el que se habla un poco de lo que veníamos diciendo, de que un virus y la capacidad de contagio de un virus no sean la excusa para la coartación de libertades, de avances sobre la propiedad privada. En Argentina se está marcando mucho eso, y de avances sobre cuestiones cívicas básicas que no se pueden ceder, porque los gobiernos después no las devuelven. Cuando vos le entregas algo, después no se devuelve eso fácil. Una vez que estás acostumbrado a manejar la propiedad, la libertad, la circulación de las personas, y después andás a sacárselo. Te digo al kirchnerismo y te digo a Podemos o a Sánchez o cualquiera. Pero ustedes son firmantes de un manifiesto que en este momento empezó a hacer el círculo de la pésima propaganda socialista. Entonces ya los están tachando de que no les importa la salud de la gente, de que ustedes solo piensan en la economía y demás. Este circuito de propaganda que no es específico de los países, pega más obviamente en un lugar o en otro, pero del que hay un corte internacional, ¿no? Les pregunto sobre eso, el que quiera alargar. Pero Karina, yo diría, hasta por edad tenemos que ser conscientes del problema de salud. Muchos de los firmantes que son expresidentes están en una elevada edad, o sea, son las primeras víctimas si hay descuido. Entonces, digamos, por una cuestión de sentido común, a nadie se le puede ocurrir que estamos conociendo la necesidad de proteger la salud. Estamos diciendo que eso tiene que ser hecho, como bien explicaba Darío, en Alemania, en un marco de libertades, de modo inteligente, sin destruir los medios de subsistencia. O sea, me parece que las bajezas, y en este caso van contra el sentido común, van contra la evidencia, tomemos la franja de edad de los firmantes, ahí se termina la discusión. Por Dios, muchos de ellos son personas que han sido presidentes hace casi 40 años. Tendrían que ser idiotas, ninguno es idiota. Hay que ser más razonable. Pero digo, yo como conozco estos mecanismos de difamación, no me preocupan. O sea, yo sé que la difamación, acá la viceministra de Educación
esta es otra extraordinaria, porque no debe de decir disparate. Ha dicho que el virus viene del neoliberalismo. O sea, no soy neoliberal, nunca lo fui, no sé lo que quiere decir siquiera. Además, sé lo que quiere decir, viene en su circunstancia histórica, viene de ideas alemanas de mediados de los 30, así que mejor ni hablar de eso. Pero, ¿de dónde viene la palabreja? Porque me parece que eso hace daño, pero no se puede pretender de la ministra de Educación otra cosa que disparate. Pero a nadie en el mundo se le ocurre decir que el virus viene del neoliberalismo. Es decir, el grado de delirio, de pérdida de la mesura, de la sensatez es muy grande. Yo quería terminar con un solo comentario, no quiero absorber más el tiempo, volviendo al tema de los médicos cubanos. Ahí Gerardo Yamís, y como lo hizo Karina Mariani, han presentado muchos artículos y han explicado con lujo de detalle los problemas, pero yo presencié un diálogo con 2 médicos cubanos que se escaparon de esa esclavitud. Los relatos son estremecedores. Y bueno, naturalmente, como dice Karina, muchos de ellos son como rehenes de un régimen muy perverso. Y contaban ahí cómo era los sufrimientos del escape. Y yo digo, estamos ante un fenómeno que ha sido denunciado ante Naciones Unidas, es conocido el problema de enormes violaciones de los derechos humanos y eso se ignora. Ahora, si Darío y yo firmamos una declaración, que pienso yo, no hace ninguna agresión ni en España ni en Argentina, sí es muy clara del caso de Orbán en Hungría, donde suprimió el Congreso, o sea, esos son casos que la declaración hace más énfasis, sino la declaración menciona los comentarios delirantes, y yo acabo de mencionar varios de ellos, como Vargas Llosa y los demás son más finos que yo, no bajan al detalle, pero yo tengo un sesgo que no lo puedo evitar, a tomarme las cosas jocosamente. Esto de las ideologías creando virus y la idea de importar de un país muy pobre tu sistema de salud me parece que son dos ideas que por lo disparatada dan una idea del problema cultural que enfrentamos, porque no es solo que hay rivalidad cultural y hay que evitar que nos sojuzguen, es que además son disparatados. Ese es otro problema. Sí. Darío. Sí, tienes razón, Ricardo, es un disparate absoluto. Y a mí, yo firmé la declaración y por supuesto estoy contento de haberla firmado. Y para mí es una cosa muy simple. A mí que vengan ahora todos estos pseudo socialistas, progres, fascinerosos, a decir que nosotros estamos firmando porque estamos en contra de la salud. No, lo que ellos tienen necesidad de que nosotros no existamos, porque justamente si nosotros seguimos existiendo, nosotros queremos que la salud sea un bien público y se respete y la gente tenga el mejor servicio de salud posible y la gente tenga el mejor servicio de seguridad posible y la gente tenga el mejor sistema de educación posible. Y si nosotros conseguimos eso, o sea, a ellos se les sacaba los fideos con sobreprecios, se les sacaba el financiamiento a Cuba, a la dictadura cubana, porque finalmente los médicos, en realidad, pobre gente, lo que termina es cobrando 2 pesos porque es el financiamiento a la dictadura cubana, se les sacaba todos los negocios en el Estado, se les sacaba llenar el Estado de militantes, entonces es natural que nos quieran desacreditar. O sea, van a aprovechar y van a difamar y van a decir, esa declaración lo que dice es, estamos muy afligidos por la pandemia, pero la pandemia no es excusa para violentar las libertades y la institucionalidad democrática. Y eso no tiene ideología.
O sea, se critica, como bien dice Ricardo, el caso de Orbán, muy bien citándolo. O sea, eso se critica, yo lo critico cuando es populismo con discurso de izquierda o cuando es un populismo con discurso de derecha, como Orbán es un cretino, o sea, un completo cretino, y hay de los dos lados, o sea, no es un problema, es un problema justamente de los que utilizan con discurso de derecha o con discurso de izquierda la pandemia para ir sobre las libertades, y los que no, y los que pertenecen al esquema, al modo de pensamiento democrático. Ricardo, te quería pedir a vos esta opinión, porque yo te decía también, yo echo mucho de menos a los buenos dirigentes socialdemócratas, ¿no? O sea, Oh, yo claro. echo mucho, hace mucha falta porque que estos cachivaches de Podemos, el kirchnerismo, o todo eso, hayan reemplazado a tipos con los que uno podía disentir en algunas cosas, pero como Helmut Schmidt en Alemania, o Willy Brandt, o Tony Blair, o hasta Felipe González, en muchas cosas. O sea, la No, izquierda, si claro. quiere subsistir, necesita de esos hombres que respetaban la libertad por sobre todo. No, claro. Yo conocía a muy buenos dirigentes socialdemócratas en Argentina y Uruguay. En Argentina, Juan B. Justo y Alicia Moró de Justo, dos Claro. luminarias, Frugoni en Uruguay, otra luminaria. Como también lo fueron Dickmann, del Valle Lucea, Repeto, Laporta. En general uno podría tener matiz, pero eran gente, primero, Laporta lo conocí bien, Un gran tipo Laporta. conocí muy bien a Yoldi y también mis tías más mayores fueron alumnas de Alicia Moró de Justo. Así que para tener idea de la vinculación. Y eran gente admirable, encantadores, a veces un poco profundos. Yo recuerdo que Américo Yoldi lo visitaba a mi papá y cada vez que venía le daba una clase. Entonces mi padre le decía, mire Américo, no necesito que me vuelva a instruir en todos los temas que usted, porque era muy profesoral, muy pedagógico, pero eran personas impecables de conducta, impecables en el razonamiento, y como dices tú, la tradición del Partido Socialdemócrata Alemán ha sido formidable, como también ha sido formidable la línea Blair-Brown. Con eso, todo eso nosotros teníamos, yo me sentía cómodo. Por supuesto, claro. Ni decir Felipe González y sus extraordinarios ministros de Hacienda, o sea, era un clima de lucidez, y yo diría eso yo como mencionabas, tengo nostalgia de esa lucidez. Lo que nosotros a veces lo que combatimos son las versiones disparatadas que se han creado con un sesgo totalitario y que se han conchavado en el mecanismo de la corrupción pública, que a veces es más liviana, es tener puestos, clientela, nepotismo, y en otros casos son ladrones desatados. Sí, sí. Eso es lo que nos produce rechazo. Y dices muy bien, yo creo que una administración eficaz sería un antídoto formidable, porque si la gente ve lo que es una administración eficaz, transparente, concentrada en lo que el Estado debe hacer, en defensa, en seguridad, en justicia, en infraestructura, en educación, en salud, produciría, el medio ambiente, produciría un cambio muy grande. O sea, y eso yo creo que es valioso, sobre todo cuando pensamos la pospandemia. Así que yo también tengo ese respeto muy grande por gente que probablemente discrepemos en lo que a mí más me gustaría, pero producían. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de René Balestra. A mí siempre René Balestra me ha resultado una fuente de inspiración, una cultura formidable, un decir extraordinario. Yo lo conocí hace muchísimos años a René Balestra, y siempre ha sido una figura
extraordinaria de la política argentina y de una vida impecable, de eso que uno dice, bueno, ¿por qué no serán los otros como él? Y ese es, yo coincido, Darío, que tengo esa nostalgia. Digo, René Balestra, con el que tengo una gran amistad, a pesar de nuestra diferencia de edad, es una figura señera en la política argentina por su conducta, por su ilustración, por su buen decir, por su contribución a la concordia de los argentinos y a tener una interpretación más equilibrada de todo ese espectro de ideas. Pero muy bien, Karina, yo sé Última, que... ya sé que les voy a sacar el jugo un poquito más con una última y cerramos. Voy a tomar un tema que dijiste vos, que es el post, porque ahora estamos, ayer charlando con Darío en otra conversación, estábamos diciendo, bueno, se puede medir ahora en el medio del fragor de la batalla, las imágenes, la cuestión política y demás, es un poco viciado. Pero les pregunto a los dos, la post-pandemia, en el tema político y en el tema económico, ¿es pensable una oposición nueva, distinta de lo ya estructurado y de lo ya conchavado, como vos decías? Ustedes dos son de las figuras que más representan no solo el liberalismo, sino la posibilidad de una oposición sana, culta, responsable. Hay mucho debate alrededor de eso, por lo menos en los espacios que no son, digamos, de las políticas tradicionales. Entonces, de acá a que esto termine, ¿es pensable una oposición? El año que viene nosotros tenemos elecciones. El que quiera Yo creo alargar... que sí, le dejo el final a Ricardo para que cierre él. Yo creo que sí, porque básicamente hay un lugar de la opinión pública que no está ocupado, que no se ocupa, que nadie lo ocupa. El lugar de la defensa de las instituciones, de la sanidad económica, o sea, de la sanidad económica y de la eficiencia y de la lógica en el Estado, y de la lucha frontal contra los fascinerosos que ocupan el Estado. Yo no les voy a dar más la entidad, por eso decía, una cosa es discutir con un socialdemócrata serio, otra cosa es discutir con Adriana Puigros, que yo no sé si es que ya, digamos, tanto hablar de eso se enloqueció, o si fue siempre así, no sé, pero es la viceministra de Educación, o sea, eso es lo que me preocupa. Y creo que Juntos por el Cambio, Cambiemos, hay un lugar que no representa a ese sector de la población que quiere una lucha frontal contra la corrupción, una lucha frontal contra los intentos totalitarios, contra los discursos hegemónicos, y fuertemente republicana y fuertemente respetuosa de las instituciones. Entonces creo que sí, que hay un lugar que lo tiene que ocupar alguien. Lo ocuparemos nosotros o no, pero ese lugar está vacante, hay una crisis de representación muy grande. Y yo rescato a muchos tipos de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, que son gente bárbara, ¿no? Lo que digo es que hay un 41% de gente que los votó, y hay algunos ahora que en la performance de la pandemia se ha visto que no sienten, el electorado de la capital no siente que los representen tanto, el electorado de las grandes ciudades no siente. Hay tipos que son bárbaros, uno los ve todos los días. Yo decía el otro día, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, el otro día Facundo Suárez Lastra sacó una cosa fantástica con lo del Mercosur. Hay muchos, hay Patricia Bullrich, hay gente que está bien, pero ese porcentaje de la población que quiere que la cosa fanática y la cosa corrupta y la cosa es muy grande, y esa gente hoy Juntos por el Cambio va a estar en una discusión intestina muy grande, y hay que representarla. Y sí, yo creo que sí, justamente, hay que representarla. No sé todavía la forma, pero hay que representar. Hay un sector de la población que está buscando una representación que realmente los convenza y se sientan orgullosos y contentos de acompañarla. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros
tenemos que participar, en el 21 tenemos que salir a defender, lo que explicaba Darío, el espectro amplio de un cabal cumplimiento de las instituciones, de políticas, una economía sana, de mercado, que defienda a los creadores de valor, a los que ganan el pan con el sudor de la frente, a los que mantienen funcionando esta sociedad, que tenga los rasgos de tolerancia y mitigación del conflicto que hacen a la convivencia humana, que tengan un propósito de construir concordia en la sociedad, de un debate inteligente, de hacer del Estado algo transparente, donde no se oculte la información, no se vivan los escándalos, que déjenme decirlo, ahí Margarita Stolbizer está haciendo algunas investigaciones y se ha encontrado con que le rechazan hacer pública la información del Estado. Es decir, Claro. Vaya mi homenaje a Margarita Stolbizer por esa infatigable lucha contra la corrupción. El punto es que, más allá de todas nuestras circunstancias, cómo impactemos en la opinión pública, a mí me parece que en el año 21 es una elección parlamentaria, ahí es importante que los sectores vayan juntos, hay que tratar de armar el espacio más grande posible y no perder un solo voto de los espacios más afines, pero con una conciencia. Y eso sí que para mí es la limitación importante. En el 21 contamos qué tiene cada uno, porque es una elección parlamentaria y vamos a visibilizar la representación parlamentaria a nivel nacional, local y provincial. Pero en el 23 tenemos que tener un compromiso de converger en una gran coalición en defensa de la sociedad abierta, de la República, que no le dé espacio a que el populismo permanezca en el poder. Eso yo diría, contamos en el 21 y convergemos en el 23. Yo no estaría dispuesto a hacer algo testimonial, algo que simplemente no permita que nos liberemos de este tipo de gobiernos que le han sido tan negativos a la Argentina. Por eso el 21 es una buena ocasión para que cada uno sepamos lo que contamos y converger a una gran coalición, eso sí, poniendo el vigor de nuestras ideas, poniendo nuestro liderazgo y sobre todo transmitiendo un programa factible para la Argentina post-pandemia que va a necesitar de nuestra idea más que nunca, porque si algo va a quedar, va a ser un Estado en el mundo y en la Argentina de gran pobreza. ¿Cuál es la salida? En el mundo y en la Argentina. Están los que quieren aislarse, volverse autárquicos, como en la década del 30 y terminar en las catástrofes de esa época. Y estamos los que creemos que el mundo sale, si coopera, como lo hizo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, construye instituciones que permitan la cooperación, la paz, probablemente la cosa más inocente que hacen los seres humanos cuando hacen negocio, cuando producen. Porque negocio es negar el ocio, es una actividad sana, una cuestión que no daña, que no hiere, que no violenta. Y en el país, en el estado de pobreza que estamos y que vamos a quedar después de la pandemia, lo que necesitamos justamente es a todos los emprendedores, a todos los que pueden crear riqueza, a todos los que generarán oportunidades. Necesitamos multiplicarnos, y en eso voy a cerrar con algo que me ha alarmado mucho. El presidente le ha ordenado a su ministro de Relaciones Exteriores comunicarle a los demás países del Mercosur que en el proyecto más estratégico de la región nosotros nos queremos bajar, porque tenemos miedo que post pandemia tengamos que competir. Pero si la única salida que tenemos es ir a competir, ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a estar muy pobres. Y en esa pobreza lo único que están tratando de proteger son todos los cortesanos, todos los curros que esta economía tiene, tienen miedo de unirse con Líbano, que está quebrado, con Canadá, pero si va a ser una negociación, si lo puede hacer Paraguay, si lo puede hacer Uruguay, si lo puede hacer Brasil, ¿cómo podemos pensar que nosotros no vamos a poder?
En eso, Darío, está quizás el rasgo más dramático del fracaso actual de este liderazgo, porque el proyecto del Mercosur es mucho más ambicioso que la cuestión económica. Ahí hemos elaborado un clima de paz y cooperación con nuestros vecinos, mecanismos de salvaguarda de las cuestiones atómicas, misilísticas, químicas, bacteriológicas. Hemos hecho un entramado extraordinario. Poner en riesgo todo eso por el capricho de ver cómo van a repartir las cartas, a quién le van a dar subsidio en una Argentina degradada, me parece que yo voy a, no es que estoy en campaña, pero le voy a decir a los votantes, vote en defensa propia, salve su vida, no se deje llevar a una decadencia irreversible, porque ese camino que nos están marcando es el de una decadencia irreversible. Un gran gusto de dialogar gracias a los dos. Con Karina, y espero que lo podamos repetir más adelante. Gracias, sí, la verdad, un gusto que hayan participado en las charlas del Club de los Viernes. Para mí es un lujo y nada, seguramente lo repetiremos. Un abrazo a los dos. Bueno, un abrazo, Cari. Chao, Ricardo. Nos vemos pronto cuando podamos. Un gran gusto. Chao.